Seguimos con la serie Creciendo en la Gracia. Acordaros, ya llevamos unas semanas, hicimos un parón el domingo pasado y seguimos con esta serie. Yo creo que hasta la semana que viene o la siguiente, como mucho. Después va a venir Alejandro y Norma a visitarnos y estamos muy contentos que van a estar 2 domingos con nosotros, y yo tengo muchas ganas de poder escucharle aquí a Alejandro, porque yo le escucho las predicaciones de México, pero que él pueda predicar aquí una vez más después de casi 3 años sin venir. Y así que pues te lo digo para que tengas expectativa, ¿no?, para esos días. Entonces queremos acabar esta serie antes de que él venga y pueda predicar esos 2 domingos. Y hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a dar una pequeña dosis más en ese conocimiento de su gracia que estamos creciendo con esta serie, ¿verdad? ¿A cuántos a través de esta serie su corazón se está abriendo a una expectativa mayor por conocer su gracia? Por ver su gracia revelada a nuestras vidas. Qué increíble y maravillosa es la gracia de Dios, ¿verdad? Qué regalo más tremendo tenemos en su gracia. Ese favor que no merecemos, ese amor regalado a nuestras vidas, ese favor de parte de Dios en cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Podríamos hablar meses, ¿verdad?, sobre la gracia de Dios, pero ahí vamos dando pequeñas dosis. Y vamos a arrancar en 1 de Pedro, capítulo 4. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí. Si tienes tu dispositivo electrónico, porque hojas oigo pocas de Biblia, entonces abre tu dispositivo, busca ahí la aplicación que uses para leer la Biblia. Si no, síguelo en pantalla. Pero lo bueno de poder tener o tu dispositivo, tu Biblia, es que tú puedes anotar. Es que ya sé que hay aplicaciones que también lo puedes hacer, subrayar, pero si no traes nada y Dios te habla un versículo, ¿dónde lo anotas, no? ¿Sabes qué precioso es abrir tu Biblia después de 1 año y encontrar un versículo que Dios te habló, ¿verdad? Hace 1 año, y ves ahí tu fecha, ves tu subrayado, tu anotación. Las Biblias son para anotar y para poder dejar marca ahí de lo que Dios te habló. 1 de Pedro 4, del 7 al 11, acompáñame leyendo, lo dice así en Reina Valera. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, sin queja, con alegría, con ánimo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, si alguno tiene el don de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno tiene el don para ayudar a otros, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta serie con una porción de la última carta del apóstol Pedro, de 2 de Pedro. ¿Recuerdas? De ahí el título, Creced en la gracia. Él insta a las iglesias en Asia, que los cristianos que había en Asia, que crecieran en la gracia. Y la carta de Pedro, las 2 cartas, están llenas, aunque no es el tema central, pero están llenas de pequeños mensajes sobre la gracia de Dios. Pienso en cómo Pedro escribe en algunos momentos sobre la gracia, cuando él fue un gran descubridor de la gracia y una muestra a su vida de la gracia de Dios para nosotros también. Como él traicionó al Señor. ¿Piensas en algo que pese más en tu corazón que haber traicionado al Maestro con el que has caminado 3 años? Al que has jurado y perjurado lealtad y de repente traicionas al Maestro. Y cómo la gracia de Dios lo encuentra de nuevo y lo saca. Él había vuelto a pescar, él había vuelto a su antiguo oficio, y su gracia va por él y lo rescata y lo trae de nuevo. O sea que el corazón de Pedro era un gran amante y conocedor de la gracia de Dios. Era alguien que realmente abrazó esa gracia, y tiene tintes sus cartas de esa gracia. Aquí en este mensaje que da el apóstol Pedro, en estas palabras que acabamos de leer, tienes que entender algo. Él está dando una guía, una hoja de ruta para un tiempo específico.
Si te fijas bien en el inicio de estos versículos, ese tiempo específico del cual está hablando Pedro es el que vivimos ahora, entre la primera venida de Cristo, cuando Él vino por primera vez y se hizo hombre, y la segunda venida que estamos esperando, cuando Él volverá. ¿Sí o no? Él empieza estos versículos diciendo: el fin se acerca. Llegan los días finales. Cada día tenemos el fin más cerca. Nadie sabe la hora, pero lo que sí sabemos es que cada día está más cerca. Llega un día donde Jesús va a volver. Y lo que te está instando aquí Pedro con estos versículos, te está dando una serie de consejos de cómo esperar. ¿Qué actitud debemos de tomar en ese tiempo de espera mientras tanto el Señor vuelve? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? ¿Cómo tienen que ser nuestros actos mientras el Señor Jesús vuelve a por nosotros? Rápido, repasamos de nuevo para llegar a la parte central de estos versículos. Nos dice algo tan sencillo como: sed sobrios y velad. La sobriedad no está hablando solamente de no estar borracho, ¿no? Que es lo que solemos usar esa palabra, sino que el sobrio está hablando del prudente, del que es moderado, del que sabe controlarse. Dice: sed sobrios. Sé de aquellos que toman el control de su propia vida, que no les controla otra cosa, que son prudentes y que son moderados en lo que hacen, no se dan a los excesos. Y le está diciendo también: y velad en oración. Tantos pasajes, ¿verdad?, en los evangelios que Jesús nos habla sobre velad. Velad nos habla de una actitud de espera. Una espera en la que uno está listo y preparado. El que no está velando, por contraria, está dormido. No solo físicamente, sino en su espíritu. Dormido. Pues al final no sabemos cuándo Jesús volverá, y te sientas a esperar, a pasar la vida. Y eso significa no estar velando. El que está velando es el que está constantemente preparándose, el que está listo, el que está dispuesto, con esa lámpara encendida. Nos está diciendo también que tengamos un ferviente amor, no porque eso perdona los pecados, sino porque cubre las faltas. Ese amor hace que cubras las faltas de tu hermano, del que tienes al lado. Solo Jesús puede perdonar pecados. Nos está hablando también de ser hospedadores, sin quejas, sino con alegría. Y ahí en medio de eso está injertando el apóstol Pedro este maravilloso consejo, que te lo voy a leer en otra traducción más actual, el versículo 10. Dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado de tantas formas. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. He titulado a este mensaje: administradores de la gracia de Dios. Porque estamos hablando sobre recibir esa gracia, estamos hablando sobre vivir bajo esa gracia y sobre pedirle al Señor una revelación mayor de esa gracia. ¿Sí? Ahora, lo que aquí nos está enseñando el apóstol Pedro, mientras esperamos que el Señor vuelva, es que no solo somos recipientes donde Él derrama su gracia, sino que dentro de ese depósito que Dios nos da de gracia, Él nos llama a administrarlo. Él nos hace mayordomos, administradores de lo que Él nos ha dado, para que si administramos bien lo que Él nos ha dado, eso nos habla de responsabilidad, de esfuerzo, de conciencia de lo que Él nos ha puesto en nuestras manos, no de sentarnos a esperar a ver pasar la vida y a ver cómo suceden las cosas, sino que Dios te da un don, te da habilidades, te da capacidades y te llena de su gracia para que con su ayuda lo administremos. Imagínate que se te da una casa lujosa, llena de bienes, de riquezas. Ayer veía 10 minutitos de esto que está tan famoso en Netflix, el capítulo, que son como capítulos, solo vi un cachito de uno, de Ronaldo y su mujer, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Son millonarios. O sea, ¿sabes que Ronaldo es el que más seguidores tiene en Instagram de todo el mundo? O sea, ¿cómo? ¿Quién sabe? De todos los que componen Instagram, yo pensé que eso iba a ser, no sé, un científico o un actor. Es Ronaldo el que más seguidores tiene, ¿te lo puedes creer? Me lo dijo Rubén Alba un día y lo busqué y es verdad. ¡Qué impresionante! Y esos dos tienen dinero para bañarse en él,
para limpiarse el trasero, si quieren, con billetes de 500. Es brutal su casa. Tienes que ver el documental, es impresionante. Ahora imagínate que Dios te hiciera, imagínate que el dueño de una casa de ese nivel de lujo y ostentosidad te hiciera administrador de esa casa. Te diera las llaves y te dijera, ahora tú vas a ser el mayordomo, no el mayordomo en de servir, sino el que va a cuidar de estos bienes y el que va a administrar mis bienes. Yo vengo en un año, cuídame la casa y produce, yo quiero venir y que hayas producido más de lo que yo te he dejado. O sea, es un buen administrador en una empresa, sí es importante, ¿verdad? Un buen administrador es el que le das las cuentas de la empresa y no te la devuelve igual que se la diste, sino multiplicada. ¿Sí o no? Todos queremos en las empresas un administrador así. Imagínate que Dios te diera ese encargo en una casa, cuánto más si Dios nos llama administradores de su gracia. Se nos ha entregado a todos de nosotros cualidades que vienen de su parte. Porque ni tú ni yo nos podemos jactar de cosas que se nos dan bien. Vienen de Dios. Todas las habilidades que tú tienes vienen del Señor. Ya sea en el arte, ya sea con la inteligencia, ya sea en el deporte, lo que sea. Vienen del Señor. Y Dios nos ha mandado que a través de ese don nos dice estos versículos y a través de lo que Él ha puesto en ti podamos administrar toda la gracia que se nos ha sido dada de muchas formas. Y quiero hablarte de dos cosas en esta tarde. Número uno, las muchas formas de su gracia. Dice el versículo que su gracia es multiforme. Su amor nos ha sido mostrado de muchas formas. Y número dos, te quiero hablar de cómo administrar su gracia. Somos administradores de esa gracia. Número uno, quiero que entiendas algo. Dios es gracia en todo tiempo. Su gracia no varía según nos comportemos. Y eso tú lo escuchas ahora y dices, claro, pero cuando estás en medio de tu caminar diario y te equivocas y pecas y cometes cosas que ya Dios te avisó que no hicieras, a veces, en ocasiones, en muchas ocasiones, nos cuesta entender que aún en ese momento la gracia de Dios sigue siendo abundante para conmigo. Porque tendemos a pensar que su gracia varía según me porte bien o me porte mal. Si me porto mal, llego a pensar que su gracia se ha ido de mi vida, que Él ya no está, hacia mí no está operando en su gracia. Y eso no puede suceder, porque Dios es gracia. Dios no es que tenga que llenar su saco de gracia e ir a un depósito de gracia y vamos a tomar más que se ha acabado. No, es que Él es gracia. Él no necesita buscar gracia para llenarse. Él es gracia. Emana de Él. Él es ese amor y esa gracia. Eso quiere decir que Dios, todo lo que haga hacia tu vida y hacia la mía, es basado en gracia, porque Él es gracia. Así que no podemos identificar con nuestras mentes a veces legalistas que si me porto mal, la gracia de Dios va a dejar de operar para conmigo. No, es que dejé de leer, dejé de orar, ya Dios no puede operar con gracia a mi vida. No sé si me va siguiendo. Es que me equivoqué en esto y ya me avisó el Señor tantas veces. ¿Cómo Dios va a seguir teniendo gracia para conmigo? No, yo creo que ya no, yo creo que Él ya se olvidó. Ya Él no quiere, ya se cansó de actuar en gracia para con mi vida. Otro error que solemos cometer es que, como dice este versículo, la gracia de Dios es multiforme y tendemos a pensar que la gracia de Dios viene en un solo formato. Y no es así. La gracia de Dios viene en multitud de formas. El amor de Dios es derramado en nuestras vidas en multitud de maneras y formas. Algo que también solemos pensar es que las cosas buenas que me pasan vienen de su gracia, las malas no. Y eso no puede ser así, porque Dios es un Dios de gracia. Es verdad que en ocasiones atravesamos dificultades por las propias malas decisiones que hemos tomado, por nuestra desobediencia, vivimos las consecuencias en ocasiones de nuestra desobediencia, de nuestra cabezonería. Algunos somos bien cabezotas, ¿verdad?, para hacer cambios. Nos resistimos a los cambios y Dios nos habla una y otra vez.
en su misericordia y su gracia. Y llegamos a pensar que cuando nos suceden cosas malas, ya su gracia no está operando. Y aunque en ocasiones esas cosas malas son consecuencias de nuestras malas decisiones y nuestras desobediencias, pero aún en medio de eso su gracia opera para atraernos de nuevo a Él. Como Pedro, que es el que escribe estos versículos. En medio de su error, de su fracaso brutal, en medio de eso la gracia de Dios lo alcanzó. Necesitamos, eso sí, humillarnos, necesitamos arrepentimiento para conectar de nuevo con esa gracia. Pero Dios todo lo que hará para ti y para conmigo es a través de su gracia. No podemos identificar solo las cosas buenas, pasan por la gracia de Dios, las malas no. Porque entonces estaríamos eliminando de nuestra vida tantas situaciones que hay a nuestro alrededor en este mundo caído que vivimos, donde hay aflicciones, donde hay enfermedad, donde hay problemas, tantas situaciones por donde la gracia de Dios nos lleva para llevarnos al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Podríamos entonces decir que aun cuando vivo cosas malas y cosas no agradables, ¿sigue siendo la gracia de Dios operando en mí? ¡Claro que sí! Si no, díselo a tantos personajes en la Biblia, díselo a un Jeremías. Ese tipo no hay un día de su ministerio que fuera bien. Si estaba en la soledad absoluta, si le querían matar, le encarcelaron, no creyeron en él. Fue uno de los ministerios más duros que lees en la Biblia. Es que la gracia de Dios no estaba con él. Claro que sí estaba, era su gracia quien le llevaba por ahí para usarle en el propósito y en el tiempo que Dios tenía para usarle en ese momento en su voluntad. ¿Qué decir de la vida de un José? Es que la gracia de Dios no estaba con José. Alguien, aunque sí es verdad, un impertinente y un niño un poco repelente, pero en medio de eso vivió injusticias. Le vendieron. Y gracias que no le mataron, porque primero le querían matar. Le venden, está de esclavo, le meten en la cárcel. Lee su historia y en Génesis es exagerado las injusticias que ese hombre vivió. Ahora, la gracia de Dios le llevó a ser el segundo de Egipto, el que los libró de una hambruna, el que libró al pueblo de Israel que se muriera de hambre. Podemos decir que la gracia de Dios no estuvo con él cuando estaba en prisión, no estuvo con él mientras estaba de esclavo. No, fue su gracia que le llevó hasta ahí. Entonces, por eso la gracia no siempre viene en la envoltura que nosotros pensamos o esperamos. La gracia de Dios viene de muchas maneras, pero siempre, escúchame bien esto, siempre, siempre, siempre Dios va a estar obrando a tu favor. Siempre. Habrá veces que no lo veamos, habrá veces que no lo veamos por nuestra propia necedad, habrá veces que no lo veamos porque Dios no quiere mostrárnoslo. Muchas razones, pero aunque no veas nada, siempre Dios opera en gracia para contigo y para conmigo, porque Él es gracia. Y todo nace desde ahí. No sé si me vas entendiendo. Por eso hay muchas formas en que la gracia de Dios nos es mostrada. ¿Qué decir de un Pablo? El Pablo se la pasó desde que se convirtió, el 70% de sus días se lo pasó en la cárcel, donde escribió todas sus cartas. La mayoría las escribe desde la cárcel. ¿Es que la gracia de Dios no estaba con Pablo porque no le pasaron cosas buenas? No, claro que no. Era su gracia llevándole al propósito. Hoy tenemos las cartas de Pablo que podemos leer y podemos ser instruidos a través de ella. ¿Crees que un Pablo las hubiera escrito si no hubiera estado en la cárcel? Ese hombre no para ni para escribir. Si no paraba de ir a un sitio y a otro, y bueno, no es como ahora que coges un ave y un avión. Ir a ver una iglesia te llevaba días. En la cárcel, en sufrimiento, en dolor, en azotes. Lee toda la lista que hay en, creo que es Hechos 19, no me acuerdo ahora qué capítulo era, pero hace una lista de todos los padecimientos que él vivió. Porque le estaban menospreciando como apóstol, y él tiene que citar: todo esto he sufrido por la causa de Cristo. Una lista horrible de golpes, de naufragios, de cárcel, de palizas. ¿Es que la gracia de Dios no estaba con él? Claro que sí. Claro que sí. El hombre que llegó a ser tan influyente, las cartas que escribió, era su gracia llevándole a los propósitos de Dios. Ahora, dicho de otra manera,
aun cuando sufrimos, aun en medio de las dificultades y las adversidades, es la gracia de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Dios nos está llevando a un propósito. Dios tiene un plan, algo que tanto nos dicen, pero que a la hora de las tormentas nos olvidamos, o no queremos recordarlo, o nos es más fácil quejarnos, o nos es más fácil tirar de un cristianismo que nos han vendido, que no es verdad, que es un engaño, donde nos vienen a decir que Jesús vino para que a ti y a mí nos vaya bien, estemos bien y seamos buena gente. Jesús no murió para que tú y yo seamos buena gente. Él vino para salvarnos, Él vino para darnos vida y para salvar este mundo. Y que a través de la administración de su gracia que hagamos tú y yo, muchos le conozcan. Eso no quiere decir que yo no le pueda llevar mis sufrimientos al Señor. Claro que sí, pero llevémoslo y dejémoselo y continuemos. Porque si no vamos a caer en ese engaño, ese evangelio que no es real, donde parece que Él vino para que a mí me vaya bien. Y me acerco a Él para que las cosas me vayan bien. ¿Sí me estoy explicando? Pero hay un propósito mucho mayor. En medio de tus circunstancias, en medio de las dificultades, es su gracia que te ama y te lleva a un propósito mayor. ¿Crees que estás aquí en España solamente para asistir a una iglesia y para qué bonito está todo y qué bonito está sentir la presencia de Dios? ¡No! Estás aquí para traer cambios, para cambiar ambientes, para cambiar ciudades, para cambiar naciones, para traer su reino. Y no hablo solamente de púlpito, no hablo solamente de ministerio, no, hablo de cada área de tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en tu vecindario. Hay algo más grande que solamente que las cosas nos vayan bien. Es verdad que el reino de Dios nos hace prosperar, trae bendición, nos hace avanzar. Pero a mí me revienta cuando alguien dice, no, es que desde que vengo a la iglesia soy mejor persona. ¿Y Jesús no murió para eso? Para eso vete a un centro de autoayuda y que te haga mejor gente y mejor persona. A mí me da igual que tú seas mejor persona y que yo sea mejor persona. No estamos aquí para eso. No sé si me entiendes. Hay un propósito mayor. Hay un plan mayor y el único camino que te lleva a ese propósito es la gracia de Dios. A veces a través de éxito, a veces a través de fracaso, a veces a través de cosas buenas, a veces a través de cosas malas, pero es su plan y es su gracia. Hay multiforme formas de gracia, hay multitud de formas de su gracia, multitud de maneras en las que su amor te es revelado. A veces la mayor manera en la que nos es revelada su gracia y su amor es a través del dolor extremo, ¿sí o no? Es su gracia que nos dirige y nos lleva. Y número 2, somos administradores de su gracia. Y acompáñame a Lucas 12, rápido, se me fue mucho el tiempo. Lucas capítulo 12. Y vamos a encontrar una porción aquí muy bonita de los evangelios, porque encontramos aquí a Pedro. Un Pedro todavía no lleno del Espíritu Santo, un Pedro todavía muy novato en las cosas del Espíritu, pero con un carácter que a todos nos enamora, ¿verdad? El Pedro en la Biblia. Qué apasionado, qué decidido. Cuando nadie hablaba, él hablaba, aunque a veces metiera la pata hasta el fondo, ¿no? Pero ahí estaba. Cómo nos gusta en Chosen ver a Pedro, ¿verdad? La figura de Pedro. Cómo amaba a Jesús. Cómo se atrevía a decirle cosas que nadie se atrevía. Se llevaba los golpes que nadie se llevaba, pero cómo amaba estar con Jesús. Qué figura más increíble la de Pedro. Y en esta ocasión he cogido este texto porque encuentro en lo que vamos a leer, es una parábola que Jesús cuenta. Después Pedro le hace una pregunta y Jesús le vuelve a explicar la parábola. Y encuentro en este pasaje que Pedro se llenó su corazón de la instrucción que aquí dio el maestro, y en base a esa instrucción y a eso que se grabó en su ser, él escribe lo que hemos leído en la primera carta de Pedro, esos versículos, porque al final está expresando lo mismo de otra manera, pero que Jesús le está enseñando aquí. Fue una clase magistral que aquí Jesús dio. Me imagino a ese Pedro con los discípulos sentado escuchando al maestro, palabras que entenderían, palabras que no, porque hasta que no llegó el Espíritu Santo no fueron abiertos sus ojos para entender muchas cosas que Jesús les había dicho. Y me imagino aquí a los discípulos y al Pedro así embelesado, escuchando a Jesús, y cuando termina de escuchar la historia dice, pero vamos a ver, ¿para quién dices esto? Ahora lo vamos a leer.
O sea, tenía preguntas, pero el que tiene preguntas es síntoma de que está interesado. Las preguntas es algo maravilloso. Jesús respondía con preguntas a las preguntas, porque las preguntas te hacen pensar, desarrollan un espíritu de pensamiento, más de investigador, más de entender. Aquí demuestra Pedro que estaba interesado en lo que estaba diciendo el maestro. Vamos a leerlo. Versículo 35 del capítulo 12, dice así. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Lo tienes? Si no, en pantalla. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sí? Otra manera de decir, estate velando. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, y fíjate lo que dice, a que su Señor regrese. O sea, ya si nos paramos aquí, el mensaje que está dando Jesús está hablando sobre ese tiempo que Él se irá y que habrá que esperar a que el Señor vuelva. Lo mismo que está hablando Pedro, ¿verdad? En los versículos de primera de Pedro. Llegará al fin y mientras esperamos que Él vuelva. Continuamos, dice, el Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle ¿cómo? Velando. ¿Qué palabra usó Pedro también para ese tiempo de espera? Velad orando. O sea, siento que este mensaje se clavó en el corazón de Pedro. Luego sabemos que no pudo ni velar una hora, ¿no? Y se durmió. Pero ahí se quedó el mensaje. Ya con el Espíritu Santo ya él pudo darle con todo. Pero ese mensaje se grabó. Dice, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos de los cuales su Señor, versículo 37, cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera noche, la vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero ¿sabes esto? Que si supieren el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús estaba dando una enseñanza sobre estar listos, sobre no dormirse, sobre estar velando y preparados, porque nadie sabrá cuándo Él vuelva. Dice la Biblia, como ese ladrón en la noche, nadie sabrá cuándo vendrá. Y les está dando una instrucción: velar, orar, estar listos. Lo mismo que Pedro después nos estaba diciendo. Ahora, Pedro escucha esto y está delante de Jesús, versículo 41, y le dice, me encanta esto, me imagino la escena, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo, vamos a ver, Señor, de lo que acabas de decir, esta es mi versión, ¿no? De lo que acabas de decir me entero de la mitad o menos. Pero bueno, te voy a hacer esta pregunta. ¿Para quién estás diciendo esta parábola? ¿Para quién es esto? ¿Lo estás hablando para nosotros, los discípulos? ¿Los que estamos contigo todo el tiempo? ¿Los que se supone que seremos los líderes cuando tú te vayas? ¿O lo estás hablando para todos? ¿O también es a todos? Pedro tenía preguntas. Y Jesús le responde con otra pregunta. Vamos a leerlo, versículo 42. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Fíjate la respuesta que le da Jesús. Mayordomo, la palabra aquí mayordomo es la misma que el origen administrador. O sea que podríamos decir, ¿quién es el administrador fiel y prudente al cual su Señor pone sobre su casa? La última parte sería como decir, para dar de comer a otros, para que a otros se sienten y les dé una ración. Volvamos a primera de Pedro, los versículos que hemos leído. Nos está diciendo, administra bien la gracia de Dios. Sé un buen administrador, sé un buen mayordomo, fiel, prudente, para dar a otros de esa gracia, de ese amor que ha recibido y que muchos otros coman. Entonces Jesús la respuesta de Jesús a Pedro es ambigua, pero a la vez es muy ilustrativa de la lección que aquí el Señor nos quiere dar. Y aquí te va la pregunta clave de esta tarde.
hallará el Señor en medio de nosotros gente que administre bien su casa, que administre bien la gracia que ha recibido, que ponga a funcionar los dones y las habilidades que Él te ha dado para que otros muchos puedan comer, para que otros muchos tengan su ración. ¿Administrarás bien la casa y la gracia de Dios mientras Él vuelve? Porque la parábola era bien clara. Un señor que deja su casa, debes de administrarla y velar porque el Señor de la casa volverá. Y rápido, acompáñame a Lucas. Bueno, no, todavía no, voy a leerte unos versículos abajo. El 43, el siguiente, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Versículo 47 dice: aquel siervo que reconociendo la voluntad de su Señor no se preparó, porque ahí está una de las claves del velar, prepararse. No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. No sé si tú has descubierto la voluntad de Dios para tu vida. No sé qué Dios te habló, no sé hacia dónde Dios te direccionó y qué te dijo. A lo mejor te dijo que serías un maestro de niños y te debes de preparar estudiando magisterio para poder enseñar a niños. No hablo solo en la iglesia, hablo en todas las esferas. No sé si Dios te habló de medicina, no sé si Dios te habló de, no sé, algo en tu trabajo. No sé qué Dios te mostró de su voluntad. Pero de todo lo que Dios te mostró y nos mostró, Dios va a venir un día y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te mostré? Porque cuanto más Dios te haya mostrado, más nos será demandado. Entonces, qué bueno es cuando Dios te habla, ¿verdad? Y te dice: irás a las naciones, te comerás las naciones. Irás a pueblos que no te conocieron, que no le conocieron y le conocerán. Pero como Pablo le dice a Timoteo, milita, pelea por las promesas. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios ha puesto en tu mano? Porque si Dios te ha dicho eso, es que Él ha puesto la capacidad también y los dones para que administres esa gracia que te ha sido dada. Qué responsabilidad más fuerte, ¿verdad? Y dice a continuación: recibirá muchos azotes aquel que no haya hecho nada, aun conociendo la voluntad de su Señor. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Qué miedo, ¿verdad? Vamos corriendo al capítulo 19 y ahí voy terminando. ¿Me ayudas, porfa? Yo soy buena y te dejo descansar un rato. David te tiene ahí esclavizado, ¿eh? Capítulo 19, versículo 11 en adelante. Esta es la parábola de las 10 minas. Con esto vamos a terminar. Algunos piensan que esta parábola es la misma que la de los talentos. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Al que les he dado un talento, al que le he dado 2. Y bueno, ahí vemos, es parecido lo que hacen. Pero hay otros que piensan que es diferente. Yo creo que es diferente porque la estructura sí cambia en algún punto. Pero bueno, sea que es la misma o no, vamos a aprender de ella en esta tarde, ¿ok? Vamos a leerlo. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios, bueno, cosas que estaban ocurriendo y Jesús quería aclarar. Versículo 12. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Fíjate que esto va a tener mucha similitud y es muy profético sobre Jesús, sobre cómo Él vino, se hizo hombre y muchos no le recibieron, no le tomaron como rey, de hecho le rechazaron, pero Él era el rey y es el rey. Versículo 13 dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Una mina era equivalente a 100 denarios. 100 denarios era el salario como de 100 días, aproximadamente 3 meses. Entonces imagínate, junta 3 meses de tu salario y eso es lo que te dio el rey, ¿no? El dueño en este momento. Dice: llamándolo a 10 siervos suyos, le dio 10 minas, una mina a cada uno, y les dijo, y ahí te va la frase: negociad entre tanto que vengo. ¿No te suena también a lo que Pedro nos está diciendo? Mientras yo vengo, mientras el Señor vuelve, mientras estamos en este tiempo esperando que Él vuelva, a que llegue ese fin, negocia con lo que te di, produce, administra.
lo que Dios te ha dado es para que lo administres y pueda dar mucho fruto. Somos administradores de su gracia, el regalo más grande que se nos ha sido dado. Uno debe de conocer, uno debe de entender y uno debe de administrar su gracia para que otros muchos tomen su ración también de gracia. Y por eso aquí les dice, en esta parábola les está diciendo eso el dueño de la finca, el que iban a que le nombraran rey. Negociad con estas minas, con este dinero, mientras yo vengo. O sea, no les está diciendo guárdalo en un cajón, guárdamelo, que no le pase nada. No, negocia, saca provecho de lo que te he dado. Dice, pero el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían. Así pasó cuando Jesús vino. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Pero aconteció que vuelto él, después de recibir el reino. ¡Wow! Están proféticos estos versículos. Cuando él vuelva, él ya no volverá en forma de hombre. Él volverá siendo el rey de todo el universo. Él volverá con forma de rey. Él gobernará las naciones. Él ya es el rey. Pero cuando vino la primera vez, Él vino en forma de siervo y de hombre. Pero cuando Él vuelva ya siendo un rey, en ese caballo blanco que nos habla Apocalipsis, ¿verdad? El rey de las naciones. Y dice que Él se parará y nos preguntará, como le preguntó aquí a su siervo, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Cómo has administrado todo lo que recibiste? Vamos a leerlo. Dice, versículo 15, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero y diciendo, Señor, mi mina ha ganado 10 minas. Este era el top, El tipo le dio una mina y le entrega 10. He producido, Señor, he negociado, lo he metido en el banco, me he arriesgado. ¿Alguna vez has invertido dinero en el banco? Da miedo, ¿verdad? Porque tan pronto te puede producir 10 veces más como te quedas sin nada. ¿Sí o no? Hay un riesgo en esa inversión. El tipo se arriesgó y toma, me diste 1, te doy 10. ¡Wow! Quisiéramos ser todos ese, ¿verdad? Versículo 17, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro y dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Me diste una, te di 3 meses de sueldo, vamos a poner, te di 3,000. ¿Y cuánto es 3? Si lo multiplico por 5, 15,000, ¿no? ¿Sí? Me diste 3,000, toma, 15,000. Toma ya. He producido, Señor. He negociado con lo que me diste. He sido responsable, he administrado. Y mira, aquí traigo beneficio. Él le dijo, y también a este le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. Pero vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Por qué hace esto este hombre? O sea, le está diciendo, el dueño le está diciendo, negocia con esto. Y el tipo lo guarda en un pañuelo. Y seguro que en su mente pensó que estaba haciendo bien. Seguro. Como tú y yo muchas veces, que pensando haciendo las cosas bien, sin la ayuda que nos muestra el Espíritu Santo y sin un corazón humilde, nos pensamos que está todo bien. Y el tipo lo guardó diciendo, qué buena gente soy, que lo estoy guardando en un pañuelo y cuando venga aquí va a tener su mina. No la he perdido. Y fíjate lo que dice a continuación, dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Está fuerte, ¿verdad? La contestación. Cuando leemos este tercer hombre, podemos entender y vislumbrar lo que ese espíritu de legalismo causa en nosotros. Él guardó esa mina porque no quiso arriesgarse a perder lo que el Señor le había dado.
Y en su respuesta, Él está identificando una parte que era real del carácter de su Señor. Sí, en realidad era un hombre severo, era un hombre recto, pero ese pensamiento legalista que le llevó a, bueno, no me voy a arriesgar porque tu estándar de lo que pides es tan alto que prefiero quedarme con esto que me has dado, no vaya a ser que lo pierda. ¿Cuántas veces pensamos que es tan alto el estándar que Jesús pide que por qué voy a arriesgar a hacer lo que Él está diciendo? Eso es un espíritu legalista, porque ese espíritu es el que se olvida que el mismo Dios de justicia y severo, como aquí dice, a la vez es un Dios de gracia y un Dios lleno de bondad. Lo que este tipo no vio y no entendió es que tenemos un Dios que sí que es justo y es santo, pero también es un Dios bueno y lleno de gracia. Si él hubiera entendido que nuestro Dios es a la misma vez una cosa que otra, ¿qué miedo le hubiera dado invertir esa mina? No sé si me vas captando. ¿Qué temor le hubiera dado? Ok, sí, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Dios no va a pasar las cosas por alto, pero también Dios es un Dios bueno, lleno de gracia, que me está haciendo este encargo. ¿Cómo no voy a arriesgar si Él está lleno de bondad? Él no entendió eso y por eso no arriesgó. Vamos a leer un poquito más abajo, dice 24, y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina. El pobrecito que la había guardado en un pañuelo, quitársela y darla al que tiene 10. Ellos le dijeron: Señor, este tiene 10 minas, o sea, ¿qué te pasa? Esto es un poco injusto. Pues yo os digo que al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si tú lees este último versículo sin entender el contexto, parece muy injusto, ¿verdad? Ay, qué lástima, el pobrecito que tenía una sola mina, se la quitan y encima se la dan, pero si el otro tiene muchas. Pero lo que Dios nos está enseñando a través de esta parábola es que Él premia, Dios recompensa cuando con fe y con arrojo y con atrevimiento arriesgamos, porque conocemos que tenemos un Dios bueno y lleno de gracia. Y por eso no hay temor en nuestro corazón al fracaso, porque Él está lleno de gracia. Dios está dejándonos aquí una perla increíble. Él va a premiar cuando tú arriesgas. Él va a premiar tu fe. Aunque a nuestros ojos parezca injusto, le quita la mina al pobre hombre y se la da al que tiene mucha. No, Dios te está diciendo: es que yo premio al que tuvo fe, al que administró con sabiduría, y yo le voy a dar más. Y al que no tuvo fe, yo lo que tiene se lo voy a quitar. Al que no arriesgó porque no conoce que yo soy un Dios bueno y de gracia, al que no me conoce y entonces no aplica fe y no arriesga, aún lo que tiene yo se lo voy a quitar. Y me encanta esta parábola porque no lo dice así explícitamente, quizás es una conclusión mía, pero me encanta la manera en que tiene de premiar aquí el dueño a los que sí invirtieron. ¿Te has dado cuenta cuál es el premio que les da? No les da poder, no les da fama, no les da influencia. ¿Te has dado cuenta lo que el dueño les da a los que sí invirtieron? Les da ciudades, les da territorio, les da autoridad sobre lugares. Al que ganó 10 le da 10 ciudades, al que ganó 5 le da 5 ciudades. Y me hace recordar el Salmo que Dios nos llama a pedirle y Él nos dará por herencia ¿el qué? Las naciones de la tierra. Por eso hay un propósito mucho mayor al que su gracia nos lleva. Hay un propósito mucho mayor que la expectativa que tú puedas tener de que tu vida te vaya bien. Hay un propósito mayor y más alto. Se trata de naciones. Se trata de la salvación de las naciones de la tierra. ¡Qué increíble ese premio que les da! 10 ciudades. Vas a gobernar sobre estas 10 ciudades. ¿Te imaginas que Dios te dijera así con Madrid? Que
el Espíritu te diera una llave que simboliza una autoridad espiritual sobre esta ciudad. Toma, hijo, esta es tu recompensa. Por tanto, administraste bien lo que te di, administraste bien mi gracia, repartiste mi gracia, hiciste una buena administración de los dones, de las habilidades que te di. Yo te voy a dar autoridad sobre esta ciudad. Y el peso de Dios sobre ti para pisar potestades, para echar fuera demonios de esta ciudad, y que podamos orar por una ciudad y las tinieblas se vayan. ¿Te imaginas? Por eso, más allá de los propósitos que tú tengas, los propósitos de Dios siempre son más grandes. Como esa historia que tanto me gusta de la samaritana, ¿verdad? Dios no iba solo a por esa mujer, Él iba por Samaria entera. Se convirtió Samaria entera. Fue la primera ciudad después de Pentecostés que recibió al Espíritu Santo. Iba por esa mujer, pero la mirada de Dios iba por toda la ciudad. Así es Dios contigo y conmigo. Así es cuando somos administradores de esa gracia, de lo que Dios nos ha dado. Él nos va a recompensar. Y no solo pienso que no solo es eternidad, la recompensa en la eternidad. Entiendo por este pasaje que también hay una recompensa aquí.